Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la vuestra asistencia a este tercer seminario, Oficialidad, Camino Constitucional del Futuro para Asturiano, Modelos de Normalización y Transmisión Generacional. Antes de adentrarnos a esta segunda parte, quiero trasladar de nuevo el agradecimiento a la Universidad de Uvieu y especialmente al rector y por sus palabras en asturiano en esta inauguración. Hoy tenemos unos convidados muy especiales en esta estalla del seminario. Rubén Trenzano, Juan, director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Miren Dobaran Urrutia, viceconsellera de Política Lingüística del Gobierno Vasco, y Valentín García Gómez, secretario general de Política Lingüística del secretario general de Política Lingüística de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Gracias, fonderes, por la vuestra asistencia. Benvinguts, benvidos, ongi etorri, bien llegados. Como todos y todas sabéis, el asturiano es una lengua que tiene reconocimiento legal dentro del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, una lengua que cuenta además con una ley de uso, pero que está en un ley oficial, como señala para las lenguas propias la Constitución española en su artículo 3.2. Los partidos políticos fueron asumiendo esta demanda de la sociedad asturiana, pali que pali, siendo güey mayoritaria en la Xunta General del Principado de Asturias. Hay un consenso social al rodio de la necesidad de trabajar en conseguir un estatus de oficialidad que iguale los derechos de los y los falantes de asturiano y de onaviego con el resto. Para ello es necesario un consenso político que permita algamar esa reconocencia de oficialidad. Pero, ¿qué implica la oficialidad? ¿Cómo es esta situación en otras comunidades autónomas con lengua propia y que ya avanzaron en este camino desde va muchos años? ¿Qué ideas podemos aprovechar de otros territorios? ¿Qué modelo de oficialidad precisamos? En definitiva, a través de estas tres intervenciones queremos conocer de manera directa y concreta otros modelos, otras experiencias. Este apartado precisamente lleva ese título, Experiencias buscando un modelo propio para Asturias, porque precisamente eso, queremos conocer qué se fa en normalización lingüística en otros lugares, qué modelos de aplicación de la oficialidad se llevaron adelante en otros territorios y cuando llegue la oficialidad, que estamos convencidos que va a ser a no tardar, vamos a llegar con retraso, pero también con un trabajo fecho en antes y pudiendo ver la experiencia de los demás. Por eso, conocer las experiencias de oficialidad va a valernos para reflexionar acerca de qué políticas son necesarias en Asturias para garantizar la transmisión generacional del idioma y qué trabajo nos va a tocar hacer para lograr remontar la pérdida de falantes. Iniciativa Pola Asturiano, que nació en 2011 con el enfoque de promocionar la lengua asturiana en todos los estalles de la sociedad, de sumar consensos y voluntades para salvar a nuestro idioma, sin exclusiones ni vetos, quiere también aportar ideas, soluciones y propuestas. Y para ser fieles a esos principios fundacionales, consideramos que es imprescindible conocer estas realidades, aprovechar esas ideas, ofrecer a la sociedad proyectos y políticas que nos, como organización de reivindicación lingüística que trabaja en positivo y aporta soluciones, queremos conocer. Por eso también hoy tenemos a estos representantes políticos que no solo representan a diferentes territorios, sino también a distintos colores políticos, ¿no? A distintos partidos, distintas tendencias. En primer lugar, tengo conmigo aquí en la mesa a Rubén Trenzano, como os decía, director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia, técnico superior de asesoramiento lingüístico en el Servicio de Política Lingüística de la misma universidad y jefe de área de formación en este servicio. Fue profesor en el máster en asesoramiento lingüístico y cultural literario, impartiendo el módulo sobre aprendizaje de lingües en personas adultas. En el ámbito universitario colaboró en proyectos, jornales y investigaciones en el ámbito de la gestión del multilingüismo con entidades como el Ministerio de Educación o la Comisión Europea. En el ámbito político fue responsable de la sectorial de Educación, Universidades y Política Lingüística de la coalición Compromís. En el año 2015 dejó la Universidad de Valencia para incorporarse al equipo de gobierno de la Generalitat Valenciana. Fue nombrado director general de Política Lingüística y desde entonces asumiendo esas competencias no solo sobre la política lingüística de la lengua propia, sino también de las lenguas extranjeras y del programa educativo de la Comisión Europea Erasmus+, bien siendo el responsable del impulso de distintas iniciativas en políticas públicas sobre la normalització lingüística en el País Valenciano. Estimat Rubén, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i ajudar-nos a conèixer la realitat sociolingüística del País Valencià.
Bones tardes, amigos y amigas de la llengua asturiana. Muchísimas gracias por la invitación a participar en el seminario, por la oficialidad y vaya por delante que enhorabona por todo el trabajo que realizáis, que esta lengua también nuestra, también de los valencianos, porque les lingües son patrimonio de toda la humanidad. Gracias a Iniciativa por el Asturiano. Muchísimas gracias por esta invitación y por el privilegio de poder acompañaros hoy aquí. Es un honor compartir mesa con Miren de Euskadi, Valentín de Galicia, colegas de viaje y colegas que vais a necesitar aquí en Asturias de las otras comunidades autónomas que yo creo que nos ponemos a vuestro lado y a vuestro servicio para acompañaros. Muchísimas gracias, Iván, Elena, Ignacio y sobre todo gracias también a Fernando Padilla por estar hoy aquí. Fernando nos acompañó a mí personalmente en la primera legislatura 2015-2019, siendo yo director general de Política Lingüística en Valencia y participamos en diferentes reuniones en las que intercambiamos experiencias, ilusiones, prácticamente todos los responsables de política lingüística de las diferentes comunidades autónomas del Estado español. Por tanto, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en estas terceras jornadas que estoy convencido que van a abrir puertas y os van a embarcar en una nueva manera de entender la política lingüística. Mi intervención se va a centrar básicamente en compartir con todos vosotros estos últimos 8 años de experiencia de política lingüística en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Como sabéis y como ha explicado el anterior ponente Nicolás, en Valencia tenemos un estatuto de autonomía aprobado en la década de los 80 y en el 83 una ley de uso y enseñanza del valenciano que en 2015 dijéramos hay un cambio de gobierno, el Govern del Botànic, es una coalición de partidos que llega a la Generalitat Valenciana después de 20 años de un anterior gobierno que había hecho. Nosotros los que nos dedicamos a la política lingüística hablamos se había realizado contraplanificación lingüística en algunos casos. En 2015 se crea una Dirección General de Política Lingüística, es la primera dirección general que se pone en marcha en el Gobierno valenciano. Anteriormente las competencias en política lingüística habían estado difuminadas en diferentes direcciones generales de cultura, de deporte, de educación, pero no tenía la entidad de músculo, como si dijéramos como músculo político dentro del gobierno para emprender todas aquellas iniciativas que según la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano aprobada en el 83 daba 3 años para desarrollar todo un entramado normativo que nunca se llevó a desarrollar o se desarrolló en unos ámbitos muy concretos, como eran algunos ámbitos de la educación y de los medios de comunicación. Yo, como director general, llego a la Generalitat Valenciana en 2015 sin una televisión y radio públicas, que habían sido cerradas en 2013, aquel Canal Nou que tuvimos durante unos años en 2013 fue clausurado por el gobierno anterior. Llegamos al gobierno con un 70% de niños y niñas en nuestros colegios estudiando en líneas, en inmersión en castellano o en inmersión en valenciano. 70% de niños y niñas estudiaban en las, líneas de inmersión en castellano. Llegamos a una administración que funciona solo en castellano y las competencias en política lingüística son una maquinaria de traducción al valenciano de lo que es el día a día, de toda la documentación que se utiliza en la administración.
Llegamos a la Administración con unos años muy duros de persecución a entidades asociativas y culturales que durante las últimas décadas habían estado apostando en las trincheras por implementar y defender los derechos de unas personas que hablaban una lengua diferente al castellano, nuestro catalán, que en Valencia le decimos valenciano. Y recuerdo llegar al despacho de la Dirección General de Política Lingüística y reunirse algunos técnicos lingüísticos en mi despacho para preguntarme si podían utilizar, por ejemplo, la palabra fins i tot. Es una locución que estaba prohibida. En el Gobierno había una lista de palabras marcadas ideológicamente que no podían ser utilizadas. Ante este panorama es en el que nosotros construimos y hemos construido durante estos últimos 8 años una nueva forma de entender la política lingüística, una nueva manera de reconstruir, de restituir y de reparar para entender y para arbitrar los hierros de una estructura, de una nueva política lingüística, mirando sobre todo las experiencias de otras comunidades autónomas que, como muy bien ha dicho Nicolás, llevaban muchos años trabajando por la apuesta de la política lingüística, apartándonos del ruido, que también ha expresado el rector. Debemos apartarnos del ruido, porque vivimos en una sociedad diversa, en una sociedad multilingüe, y nuestro objetivo era poner el valenciano en el centro, autocentrar la política lingüística, pero entendida como una política lingüística social, de base inclusiva y equitativa. En 1983, como les decía, se aprobó la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y daba 3 años para implementar acciones. Yo, cuando me invitan a diferentes jornadas y charlas, siempre comparto que yo encontré la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano en el congelador. Y el Gobierno lo que hizo fue coger la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y pasarla a la nevera para que empezara a descongelarse. La Ley de Uso tiene diferentes apartados y regula el que es el uso en la Administración, el uso de la lengua en la enseñanza, en los medios de comunicación y la utilización en los poderes públicos. Y desde el 83 al 2015 nos encontrábamos ante la situación de: podemos hacer una nueva ley que supere la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, o podemos adquirir la pretensión o voluntad, que he dicho también algunas veces, de aquello que decía el conde de Romanones, que hagan aquellos la ley, que yo haré los reglamentos. Y entonces decidimos adoptar la posición de armar unos hierros de una nueva política lingüística, generando y desarrollando normativa. Normativa que superase a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para poder agotarla y, después de agotarla, decidir si desde Valencia se necesita una nueva normativa que regule el uso de las lenguas oficiales. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes los diferentes desarrollos normativos que hemos impulsado desde la Dirección General, desde la Consellería de Educación. Me referiré a básicamente 4 decretos, 4 leyes y una 5ª ley que hemos modificado en parte articulado para poder impulsar y fomentar nuestra lengua en nuestro territorio. El primer decreto que aprobamos fue el decreto de uso en la Administración. Es el que regula los usos administrativos y oficiales del valenciano, aprobado en 2017, que fue un decreto que ponía al valenciano en forma de destacado. El valenciano será la lengua destacada de la Administración. Se tendrá que fomentar como tal. Debe ser la lengua de trabajo de todos los empleados públicos. Y es por eso que en este decreto
aprobamos el llamado Plan de Acompañamiento Lingüístico a los Empleados Públicos, un plan de formación con diferentes herramientas, traductores, corpus, material administrativo para hacer más fácil el día a día a todos los servidores públicos de las diferentes administraciones, pero sobre todo para visibilizar la lengua que había sido hasta ese momento invisible para los trabajadores públicos e invisible para las personas que se dirigían a la administración valenciana. El segundo decreto és el decreto de la llamada Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Es el decreto que reforma la estructura del organismo que acredita los conocimientos de la lengua en nuestro territorio, que, como saben, en 2001 apareció el llamado Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas, que emana del Consejo de Europa y que desde 2001 hasta la actualidad los diferentes estados, países, comunidades autónomas hemos ido adaptándonos a sus propuestas para hacer de las lenguas ejemplos de comunicación. Las lenguas son elementos de comunicación entre la sociedad y, por tanto, la formación y la acreditación deben ir ligadas, sobre todo, a que se enseñe y se acredite lenguas para utilizarlas, sobre todo para que las hablen y las escriban. Adaptamos las pruebas de valenciano al marco común europeo de las lenguas, pero sobre todo es un decreto muy simbólico porque es la primera vez en los años de democracia que un decreto aprobado por el Gobierno valenciano homologa todos los títulos de las diferentes comunidades autónomas con las que compartimos lengua. Homologamos todos los títulos que emanan de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de las Islas Baleares, pero también de todas aquellas entidades de la Cataluña Nord y de las diferentes universidades que emiten certificados de catalán y que pasan por primera vez a ser homologables a los títulos de la Junta Qualificadora. Hay un tercer decreto en importancia también como construcción de estos hierros de la nueva política lingüística, que es el que crea la xarxa pública de serveis lingüístics valencians, es decir, la red pública de trabajo de servicios lingüísticos valencianos, donde regulamos y creamos un espacio de trabajo común entre el Gobierno de la Generalitat, entre todos los ayuntamientos, mancomunidades, municipios que estén dotados de oficinas de promoción del valenciano y de los 5 servicios lingüísticos que dependen de las 5 universidades públicas que hay en el país valenciano. Una estructura de trabajo, de coordinación, donde actualmente lo forman 67 entidades, de las cuales hay 2 diputaciones, 3 mancomunidades y 62 municipios, junto con las 5 universidades públicas, que trabajamos de manera conjunta para poner en marcha diferentes mecanismos, iniciativas que hagan avanzar en fomentar el uso de nuestra lengua en las diferentes administraciones donde podemos actuar. Y finalmente, el cuarto decreto en importancia, que es el de creación del Consell Social de les Llengües, el Consejo Social de las Lenguas, un consejo, una estructura en la que forma parte, por una parte, la estructura política, pero también la sociedad, desde el punto de vista empresarial, sindical, colegios profesionales, tejido social, asociativo, personas de reconocido prestigio, que trabajan como estructura para asesorar al Gobierno en política lingüística. Recientemente, hace un mes y medio, el Consejo Social en permanente ha aprobado 2 ponencias importantes, porque no es el Consejo Social del valenciano, sino que es el Consejo Social de las lenguas. Vivimos en una sociedad en que encontramos en la calle lenguas, muchas lenguas, las nuestras y las que nos traen nuestros ciudadanos.
Y este Consejo Social tiene esta manera de trabajar desde el punto de vista del multilingüismo autocentrado, todas las lenguas, pero ponemos en el centro nuestra lengua, que es la vulnerable, es la objeto de reparación, recuperación y apoyo extremo. El Consejo Social, como les decía, acaba de aprobar 2 ponencias. La primera, la de desarrollar normativamente la lengua de signos en nuestro territorio. No tenemos normativa que regule lengua de signos en nuestro territorio. Y finalmente ha aprobado la segunda ponencia, y en esto nos iluminamos en Euskadi, que trabaja en planes quinquenales, sexenales. Se acaba de aprobar el primer plan quinquenal de uso y promoción del valenciano, con voluntad de ir replicando durante los próximos quinquenios. Como ven ustedes, 4 decretos que a mis compañeros de otras comunidades autónomas les sonarán decretos de aquella década de los 80, de los 90, pero que nosotros como valencianos en 2015, aun teniendo una ley de uso y enseñanza del valenciano, teníamos estructuras normativas y administrativas por cubrir. El Gobierno valenciano ha aprobado también 4 leyes importantes en el Parlamento, 4 leyes que tienen como objetivo también poner a nuestra lengua en el centro para fomentar sus usos. Y la primera ley es la de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, una estructura normativa a imagen y semejanza de Garanties Lingüístiques de Cataluña o del Elebide de Euskadi, una estructura pública y administrativa que acompañe a cualquier ciudadano al que le hayan vulnerado sus derechos lingüísticos. Saben ustedes que los que hablamos otra lengua diferente al castellano, cuando salimos de nuestras casas y hablamos con nuestras parejas, nuestros hijos y hijas en esta lengua, bien que hemos aprendido, bien que hemos heredado de nuestros padres, dependiendo del espacio al que nos movemos, pues muchas veces pues nos encontramos en situaciones adversas y en algunos casos donde se producen casos flagrantes de vulneraciones lingüísticas. Entonces, se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos con 3 objetivos fundamentales. El primero, el de velar por el cumplimiento de la normativa en política lingüística por parte de la Administración. En segundo lugar, nace como estructura para asesorar a instituciones y a particulares respecto a derechos lingüísticos. Y en tercer lugar, y el más importante, para tramitar y resolver quejas, sugerencias y consultas de personas físicas o jurídicas. Es una estructura nueva, es una estructura que acompaña a la ciudadanía valenciana y que ha acompañado a la ciudadanía valenciana durante estos últimos años. Nos hemos coordinado con las diferentes entidades asociativas para que sean puntos de información de la Oficina de Derechos Lingüísticos, pero también con la red pública de servicios lingüísticos para que todos los ayuntamientos donde haya una oficina de promoción del valenciano también sea sede de una oficina de derechos lingüísticos. Y con esto, alejándome un poco del que es el marco normativo, creamos, y esto yo creo que es muy importante, en la Universidad de Valencia una cátedra de derechos lingüísticos. Es una estructura de transferencia de conocimiento respecto a derechos lingüísticos sostenida por el Gobierno valenciano y alejándonos de donde generalmente había residido la política lingüística. La política lingüística, al menos en Valencia, siempre había residido en el espacio de la cultura o en el espacio de la filología. La cátedra se asienta en la Facultad de Derecho, en la estructura normativa, en una estructura para que genere conocimiento, genere ciencia y transfiera conocimiento a la sociedad
de la mano de las diferentes colaboraciones que tiene con otras universidades. Me consta que la cátedra está haciendo un trabajo excelente, y pueden acceder ustedes, Cátedra de Derechos Lingüísticos, Universidad de Valencia, con el resto de comunidades autónomas, con el resto de universidades europeas, para avanzar en el desarrollo de elementos que acompañen a la ciudadanía en defender sus derechos lingüísticos. Hay una ley importantísima que se puso en marcha también en estas 2 últimas legislaturas, que fue la de reconstrucción y reparación del espacio comunicativo valenciano. Tuvimos que generar una nueva televisión, una nueva radio públicas, ahora llamada Apunt, sobre todo como motor de nuestra lengua, porque la lengua llega a todas las familias y a toda la sociedad a través de la televisión, pero ahora en esta sociedad también a través de las redes, a través de la web. Recuerdo que fueron 3 años en poner en marcha la radio, y recuerdo cuando asistía a diferentes reuniones, yo no era director general de política lingüística hasta que hubiera una televisión y una radio públicas. Tenemos ya radio, tenemos televisión, y es una estructura fundamental, importantísima, para superar y para acompañar aquello de la oficialidad. Hay diferentes patas, diferentes estructuras normativas que son fundamentales para hablar de oficialidad. Hemos utilizado y estamos utilizando a la televisión pública como estructura también de formación, porque la televisión y la radio deben entrar en nuestras aulas, deben entrar y acompañar a nuestros docentes para que utilicen a la televisión como herramienta y como estructura para que los niños y niñas y las familias que llegan a nuestro territorio puedan aprender de nuestra lengua. Hace unas semanas hemos puesto en marcha una plataforma, se llama Apunts de Llengua, para que toda la programación que emana de la televisión sea utilizada como contenido educativo, filtrándolo por el marco europeo común de referencia. Es decir, todos los programas llevan un epígrafe sobre el nivel de lengua que marca el marco común europeo, para que los docentes puedan utilizarlo en las aulas. Y después, un paso importante que hemos hecho con la televisión, que es el de producir, es el de colaborar también con TV3 y con IB3, que son las televisiones autonómicas de Cataluña y Baleares, para producir películas, documentales, programas, series que están produciendo actualmente las 3 televisiones públicas. Hay una ley importante que se puso en marcha, es la Ley de Plurilingüismo. Como les dije al principio, el Gobierno llega con un 70% de niños y niñas escolarizados en la llamada inmersión en castellano. Saben ustedes que vivimos en un mundo multilingüe. Nuestro objetivo es que nuestros niños y niñas del futuro sean competentes en nuestras lenguas oficiales, pero incorporen también las lenguas extranjeras, siguiendo el mandato del Consejo de Europa, de aquello del 1+2, de la lengua de comunicación internacional, las lenguas adoptivas, pero sobre todo las lenguas propias. Está funcionando desde hace 5 años un nuevo modelo educativo plurilingüe en nuestros centros educativos, que se modula. Como saben, nuestra ley de uso separa diferentes comarcas en cuanto al predominio lingüístico que tiene, en valenciano o en castellano, y es una ley que modula la vehiculación en valenciano, en castellano y en inglés dentro del sistema público y privado valenciano. La ley que heredamos, o la estructura normativa educativa, que ponía encima de la mesa un 30% inmersión en valenciano, un 70% inmersión en castellano, en estos momentos tenemos que el 60% de nuestros niños y niñas que asisten a nuestros colegios vehiculan un máximo en valenciano. Hemos pasado de este 30 al 60%, donde se vehicula las diferentes materias en valenciano. Hay un mínimo 25% castellano, 25% valenciano, 18-25% inglés
y cada colegio y cada zona elige hasta llegar a el máximo óptimo, que desde el Gobierno la voluntad y el interés es que se llegue al máximo en valenciano. Una ley que deberemos esforzarnos en superar la barrera que aún nos queda en Valencia, que es el sistema universitario. Los colegios, los institutos de secundaria exponen a sus alumnos en valenciano, pero cuando nuestros alumnos acaban segundo de bachillerato y todos han pasado por un mínimo de un 25 vehiculado en valenciano, llegan a las universidades y en algunas la vehiculación en valenciano es 0, en otras es un 5%, y solo en una universidad la docencia en valenciano llega al 40%. Hay una cuarta ley en importancia, es la última que aprobó el Gobierno valenciano, y llegamos como comunidad autónoma, dijéramos, de estatutos de autonomía con lengua oficial y ley de uso, que es la Ley de la Función Pública Valenciana, donde a nuestros empleados públicos no se les exigía conocer las dos lenguas oficiales. Se aprobó en 2021 la Ley de Función Pública, que introduce por primera vez la exigencia de que todos los empleados públicos sean competentes también en valenciano, una ley de aplicación obligatoria a toda la Administración de la Generalitat, todas las consellerías, todos los consorcios, importante, empresas públicas de la Generalitat, pero también una ley que se aplica a todos los ayuntamientos, diputaciones, sus empresas públicas y consorcios, y también a las 5 universidades públicas valencianas. Una ley a imagen y semejanza de las otras comunidades autónomas que ya venían de años exigiendo a sus trabajadores públicos conocer las lenguas oficiales. Y finalmente, no es una nueva ley, pero sí que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2023 hemos introducido para acompañar a la Oficina de Derechos Lingüísticos, es los cambios que se han introducido en la ley que regula el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, para introducir en esta ley como rango de vulneración lingüística que se protejan los derechos lingüísticos a los usuarios que asisten a un comercio, a un bar, a un restaurante, a un hotel, y que en muchos casos son discriminados lingüísticamente y no hay mecanismos para reparar o para sancionar a estos espacios donde en estos momentos no teníamos normativa para regular los derechos lingüísticos de las personas que allí asisten. 4 decretos, 4 leyes, una ley con una modificación de un artículo, realizados por un gobierno en coalición. Un gobierno que está sustentado por 3 partidos políticos. Y yo a veces digo que no somos 3, somos 4. Porque en todo gobierno hay siempre un partido importante que se sienta en la mesa de gobierno que se llama Consellería de Hacienda, que es el partido político que tiene un poder importantísimo. Como les decía, un gobierno de coalición, un gobierno donde ha habido cesiones, equilibrios, pero pensando en una mirada que decimos los valencianos, una mirada de país, una mirada de pensar en todo el territorio, en todos nuestros ciudadanos, en aquellos que tienen el valenciano como lengua propia, pero también en aquellos que el valenciano no es su lengua por comarca de nacimiento, pero nuestro estatuto nos dice que quien reside y quien vive en nuestra comunidad autónoma de fábrica tiene 2 lenguas oficiales. Y por eso nos esforzamos en esta última legislatura para decirles a todos los ciudadanos, hablen o no hablen valenciano, que el valenciano es suyo,
es de ellos por el simple hecho de vivir en nuestra comunidad autónoma. He compartido con ustedes esta construcción de desarrollos normativos y que los desarrollos normativos siempre los debemos traducir como estructuras de políticas públicas. Y esto es lo que hemos hecho. 4 estructuras de políticas públicas en vestido de decreto y 4 estructuras de políticas públicas en vestido de leyes. Pero si preguntamos a las personas, docentes, investigadores que se dedican a aquello de la política pública, de las políticas, para que triunfen las políticas públicas necesitamos 3 factores fundamentales. El primer factor fundamental es que haya una norma, es que haya un desarrollo normativo, es que haya una ley, es que haya un decreto. El segundo elemento importantísimo para que triunfe una política pública es que debe haber una voluntad política. Detrás del desarrollo normativo debe haber una voluntad política. Podemos tener la mejor ley, pero después que no haya una voluntad por parte del Gobierno para desarrollarla. Pero finalmente, el elemento más importante que hay para que triunfe una política pública es que debe haber una voluntad colectiva. La sociedad debe hacer suya esa voluntad política y esa voluntad para que se consolide y que haya un acompañamiento social. Y yo, escuchando la inauguración de las jornadas, escuchando a Iván, al rector, debemos ilusionar a nuestra sociedad. Debemos ilusionar a nuestros colectivos, debemos ilusionar y motivar para que haya una voluntad colectiva y triunfe, en vuestro caso, lo que nos proponemos aquí, y es que la lengua asturiana sea oficial en esta comunidad autónoma, y será oficial si hay una voluntad colectiva. He compartido con ustedes los desarrollos normativos, pero hay un desarrollo importantísimo para que triunfen también las políticas públicas, y es que debe haber un fomento y un impulso para que nuestras lenguas incrementen en usos. Y estos incrementos en usos se traducen generalmente en inversión económica, en industria, en generar industria. Nosotros los valencianos, en la legislatura anterior, medimos, y tienen la información en la página de la Generalitat, qué peso tiene nuestra lengua en la economía valenciana. Cómo se traduce nuestra lengua en el Producto Interior Bruto. Y nuestra lengua, como Producto Interior Bruto en Valencia, pesa un 2,3%. Y lo hicimos porque los vascos lo habían hecho ya anteriormente y nos motivó porque invertir en lengua es invertir en crecimiento. Y esto es importante también que desde Asturias, para acompañar a esta voluntad colectiva, les quede o compartamos con nuestros ciudadanos. Invertir, contratar profesorado, fomentar el uso de la lengua es generar industria, es generar riqueza, es generar economía. La Dirección General de Política Lingüística en 2015, la que heredamos, tenía un presupuesto de 6 millones de euros. Ahora, en 2023, nuestro presupuesto es de 19,5 millones de euros. Un esfuerzo que se ha realizado durante estos últimos años para transferir a los ayuntamientos valencianos 11,7 millones de euros para que fomenten y generen estas estructuras de política lingüística. 13,4 millones transferidos al tejido asociativo. 4 millones para fomentar la música en catalán en nuestro territorio, para fomentar festivales, para fomentar producción musical. Inversión en el mundo del audiovisual, del doblaje, de la subtitulación, de la generación de películas en teatro, en el libro,
en toda la estructura cultural, y 15 millones inyectados a los medios de comunicación, periódicos, televisiones comarcales, locales, radios, etcétera, para avanzar en generar esta industria y este impacto económico en nuestra lengua, seguido de una inversión también en formación y contratación de docentes, en reforzar el sistema educativo valenciano a través de las escuelas oficiales de idiomas. En 2015 había 1.700 alumnos aprendiendo valenciano en las escuelas oficiales de idioma valencianas. Ahora, en estos momentos, tenemos a 6.300 alumnos aprendiendo valenciano. Y tenemos déficit de profesorado para que se sume a los centros de educación secundaria. No hay profesorado en valenciano. Ha sido tal la demanda durante estos últimos años que las universidades no generan suficientes titulados superiores que accedan a la función pública docente. En definitiva, toda una estructura normativa, una estructura de acompañamiento a través de bases normativas, de inyección, voy acabando ya, al tejido social, sobre todo para restituir, para reparar, para seguir avanzando en aquello que ya inventaron otras comunidades autónomas. Porque a nivel de Asturias, yo como director general de Política Lingüística me siento un privilegiado y me siento muy honorado de haber participado en dos espacios de diálogo importantes. El protocolo de colaboración con el resto de comunidades autónomas, liderado por Euskadi, Cataluña, Galicia, posteriormente Baleares, pero que en estos últimos años nos hemos incorporado pues aquellas comunidades autónomas más rezagadas en esto de la política lingüística, que éramos Navarra o la Comunidad Valenciana. Y yo creo que esperamos a Asturias, esperamos a Aragón también como comunidades autónomas que se sumen a este club de trabajo para que nos iluminen aquellas comunidades autónomas que llevan durante muchos años con esa voluntad política, que han transmitido a esta voluntad colectiva para que sus comunidades autónomas avancen en esto de fomentar el uso de nuestras lenguas. Hay otro espacio que es el espacio europeo y es el espacio de la red de la diversidad lingüística, donde compartimos espacio con otros países, con otros estados, con otras lenguas que se encuentran en unas situaciones de vulnerabilidad mucho más importantes que no las que están reguladas aquí en España, y que también es una estructura interesante para poder captar muy buenas prácticas para desarrollarlas en nuestra comunidad autónoma. Y voy acabando. En Valencia tenemos un objetivo en estos momentos. El futuro pasa por 3 elementos que hemos puesto a trabajar a nuestros equipos de la Dirección General, que son los jóvenes, que son las redes sociales y que son los contenidos digitales. El futuro de nuestras lenguas está en estos 3 ámbitos: jóvenes, redes sociales, contenidos digitales. Por lo tanto, Asturias pone también encima de la mesa en próximas jornadas que a los jóvenes les entramos por redes y por contenidos digitales, y que el asturiano debe estar y debemos acompañarlo también en esta nueva estructura. Muchísimas gracias. No sé si vamos a responder ahora preguntas, pero estoy a su disposición. Gracias. Aunque estaba previsto facelo todo al final, vamos a reestructurar por la falta de tiempo y tenemos 5 minutos agora para facer de alguna entruga al ponente.
Yo quiero aprovechar para darles gracias de nuevo. Bueno, recordarles comparances, ¿no? Les ayudes a los medios, 15 millones de euros, en Asturias son 100.000 euros la partida para ayudes a los medios, para que os hagáis una idea. Y sí que, bueno, decir que también ponemos atención sobre las cuestiones de mocedad de redes sociales. Mañana tenemos una charla por la tarde precisamente centrada en esta cuestión que nos parece clave a nosotros de Iniciativa Pueblo Asturiano y evidente, y yo creo que presta a ver que hay, bueno, políticas lingüísticas en otros territorios que sí miren más para esta cuestión de la mocedad, las redes sociales y los contenidos digitales, ¿no? Que son claves y a veces pues quedamos nada más no cultural, en la literatura y en otras cuestiones, y eso es evidente que hay que tenerlo también, pero que hay que sumar otros elementos. ¿Hay alguna entruga? Sí, Ignacio. Yo tengo interés en saber cómo medís el peso del PIB, este dato del 2,3, más en concreto. Si incorporáis empresas que por su actividad tienen que ver con el idioma, no sé, por el código de actividad, etc., o si también empresas que usan el idioma independientemente de la actividad que se hace, una carpintería. El estudio lo realizó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Lo tenéis en la página web de la Generalitat, Dirección General de Política Lingüística. Está en castellano, está en inglés y está en catalán. Y se midió básicamente empresa privada, empresa pública, estructura pública, donde hay uso y se utiliza el valenciano. Sobre todo, dijéramos que la estructura más importante del Producto Interior Bruto es la educación, es el profesorado, son los centros educativos, es el mayor motor de la economía en cuanto a lengua. Y sí que hay impacto en aquella industria, sobre todo vinculada a la lengua, no en carpinterías ni en empresas privadas que no sean propiamente de lengua. Es lo que se midió. Hay tiempo para una preguntita más, si alguien quiere. Sí. A ver, yo quería hacer una duda respecto al tema de la situación del profesorado de valenciano, porque bueno, no sabía que funcionasteis con una ley de uso hasta la reforma del estatuto del 2015, entiendo, ¿no? Entonces, claro, eso ya se me llama lo que tenemos aquí. Tenemos una ley de uso y tenemos profesorado asturiano, pero no tenemos una especialidad como tal, lo que fa que haya una situación precaria del profesorado asturiano. No sé si conoces un poco la situación, pero bueno. Entonces, la entró ayer si el profesorado valenciano, mientras estaba la ley de uso y no la reforma del estatuto, tenía una especialidad como tal, es decir, podía acceder a la función pública con estabilidad, presentarse a posiciones y demás. Porque aquí, bueno, hay una situación que dicen que mientras no haya oficialidad no puede existir especialidad. A ver, nosotros funcionamos, yo creo, como en el resto de comunidades autónomas. Hay una titulación universitaria que es Filología Catalana y que imparten diferentes universidades catalanas, baleares, valencianas, y son las que habilitan. Yo soy licenciado en Filología Catalana y es el título que nos habilita para ser docentes de valenciano catalán. En todo caso, para acceder a la función docente no es requisito tener filología catalana, es tener una titulación superior y hay toda una serie de titulaciones, historia, filología inglesa, con el C2 de valenciano, que es el título que después se asigna a través de la Junta Cualificadora. Y es la manera para acceder como docente de valenciano. En todo caso, en el sistema educativo valenciano, desde 2013, hay requisito lingüístico, tanto en infantil primaria como en secundaria. Es decir, todos los docentes desde 2013 deben acreditar el C1 de valenciano para poder presentarse a las oposiciones o para poder presentarse a una bolsa. Porque cualquier docente, sea de primaria, sea de secundaria, profesor de matemáticas, tecnología, debe ser capaz de realizar o impartir su materia tanto en castellano como en valenciano. Sí, pero bueno, la duda iba más antes de la reforma del estatuto había plazas públicas de valenciano en la enseñanza. ¿Tú podías opositar a ser profesor de valenciano con una ley de uso y no con una reforma del estatuto?
sí que se podía, es decir, sí que se podía, y eran las titulaciones, titulación de historia o titulación de filología, haciendo unos cursos habilitantes en aquel momento. Bien, pues moltíssimes gràcies. Gràcies.